Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un búho. Mide 15 centímetros de alto más o menos. Y espero que les guste. Es algo sencillo para primerizas. Si tú vas empezando con el tejido, esto es fabuloso porque está sencillito y no hay complicaciones. Vean las alitas, las patitas. Ay, amé todo. Me gustó cómo me quedó. Para la chica que me había pedido un búho, espero te guste mi creación. Puedes hacer modificaciones de lo que tú gustes. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Espero que me des una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Procuro subir muy seguido los patrones, los tutoriales más bien de mis creaciones, y espero que te suscribas. A continuación, la lista de materiales. Ok, vamos a hacer un búho. Me lo han pedido en la semana. Bueno, ya tiene rato pidiéndomelo alguien. Bueno, no nada más alguien, sino varias. Vamos a tejer un búho. Lo voy a hacer en colores pastel. Ya ustedes lo harán en colores de los que ustedes gusten. Y voy a tejerlo en lila. El cuerpo va a ser lila. La parte de los ojos y las alas en azul. Las patitas en amarillo. Y lleva en la pancita un corazón. Entonces lo voy a hacer en color rosa. Si se fijan, todos los tonos son como muy pastelosos. Espero les gusten estos tonos. Voy a ocupar ojos y fieltro blanco. Los ojos voy a ver, depende del tamaño. Sí, ay, perdónenme. Voy a ver si estos le quedan a mi búho. Estos miden 2 centímetros de diámetro en color negro. Y voy a ocupar un fieltro blanco para los ojos. Ok. Creo que es todo lo que voy a ocupar. Bueno, no sé si pedrería para decorar tantito la panza, pero no creo. La verdad no lo creo. Ah, y amarillito para el pico. Es que es como naranja lo que se necesita, pero le voy a poner amarillito para que haga juego con el búho, con los colores que escogí. ¿Ok? Entonces voy a comenzar y espero me salga. Bueno, aunque ustedes ya vieron el video, entonces quiere decir que sí me salió. Ay, se me olvidó comentar que uso estambre angorita, pero que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Solamente va a variar un poquito el tamaño, pero yo utilizo el angorita y utilizo un gancho del número 3. Ahí está. Se me había olvidado. Ay, es que me siento como muy rara de que hay personas que lo comentan nada más para lastimar a las demás personas. Y de veras que digo, ¿por qué? ¿Por qué serán así? No lo sé. Como que no respetan, ay, no sé, bien raro. Y luego también tienen una forma de pedir las cosas que me quedo sacada de onda. Y más allá de ganas de hacer las cosas, dices, oye, pues si no soy tu trabajadora o no sé, es que hay unas que ni siquiera dan el saludo y, oye, quiero esto, me exijo esto. Y dices, no inventes, o sea, no se vale. Ok, después del mal rato, vamos a hacer esto. Voy a hacer 2 cadenas con el color lila. Voy a empezar con el cuerpo y de ahí partimos. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer
6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta voy a hacer una cadena y donde subo la cadena, ahí comienza el primer punto, que en este va a ser un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Vamos a ir juntas tejiendo el búho porque yo la verdad no he hecho el patrón. Había hecho uno y me borraron el video, pero dije, lo voy a volver a hacer, pero no, decidí cambiar todo. Entonces empezamos de cero. En la tercera vuelta, perdónenme, es una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la, ¿qué será? Vamos a tejer a la 25, punto por punto. Ok, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cerramos con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces, de la 9 a la 25 aproximadamente ahorita, o sea, es un tanteo, vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Ok, miren, ya hice hasta la vuelta 25 y lo siento un poquito pequeño. Entonces voy a agregar 5 vueltas más para que lleguemos a la vuelta 30. ¿Ok? Entonces hacemos 5 vueltas más de la 26 a la 30. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Vamos bien. Y vayan rellenando. ¿Sale? Miren. Ok, miren. Llevo 14, 13 centímetros y medio. Entonces, voy a dejarlo así, pero si tú lo quieres más grandecito, tenemos que cambiar el estambre. ¿Ok? Voy a rematar, pero voy a dejar estambre. ¿Qué vamos a hacer? Remato y voy a cerrar. Voy a cerrar así y vean,
se van a formar las orejitas con el cierre. Espérenme. Voy a hacer esto. Lo voy a partir a la mitad y voy a hacer así. Hay una forma para cerrar que es como tomando, a ver, espérenme, así. Toman así y se van al otro lado. Luego se van al otro lado. ¿Ok? Y vean. Entonces, agarro así y me voy del otro lado. Lo termino de cerrar y regreso, pero procuren rellenar así. Y ahorita le damos la forma a las orejitas, no se preocupen. ¿Ok? Va a ir así, entonces relleno un poquito más la oreja. Y vean. ¿Sí? Entonces lo relleno y cierro y regreso. Ok, miren. Ok, se me acaba de ocurrir algo. Voy a hacerle como unos pompones rosas que cuelguen de aquí, pero voy a ver. Entonces, ahora vamos a hacer las alitas. Déjenme, ok. Voy a hacer las alitas y regresamos. Voy a hacer una y regreso. Ok, miren la ala. Vamos a hacer estas partes, ¿ok? Estoy tratando de hacer mi búho diferente a lo que, a algo normal, me refiero. Lo voy a hacer un medio caricaturesco, ¿ok? Entonces, vamos a tomar el color azul. Y me está gustando la combinación de colores, la verdad me está gustando mucho. Vamos a tomar el color azul y vamos a hacer 3 cositas de estas. Esas se van a hacer así. Son 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Cierro la vuelta, jalo este de abajo y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Ajá. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 3 y 4 voy a hacer punto por punto. ¿Sale? Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Van a rematar las 2 primeras, pero la tercera, la última ondita, no la van a rematar para poder unir a las demás onditas. Entonces, 2 rematan y la tercera no la rematen. Lo termino y regreso. Ok, ya tengo las 3 onditas. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Tomo la siguiente alita, ondita y hago 6 puntos bajos.
Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo la otra ondita y vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me voy a la otra ondita y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a la última ondita. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? El mismo tejido te va llevando. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 12 veces. Un punto bajo, una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 9 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 8 veces. Y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 voy a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ya va agarrando forma. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, 8 disminuciones, perdónenme. Una cadena y hago pura disminución. Y vamos a rematar dejando algo de estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Entonces, 8 disminuciones, lo tejo y regreso. Así. Ok, miren. Yo la pegué en la 2, 4, 6, 8, 10, 12. En la vuelta 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y entonces voy a procurar que quede en medio del cuerpo. ¿Ok? Yo sé que eso no se los puedo enseñar, pero si cuentan y existe y ustedes ponen un poquito de su criterio y ya quedó. ¿Ok? Confíen en su intuición en dónde colocar las cosas y les va a quedar bonito. No necesariamente tiene que ser donde yo diga, sino si no te late y las quieres cambiar o modificar la posición, es muy respetable. Yo no soy de las que se enojan porque modificaron mi patrón. Yo les doy una base y ustedes hacen las modificaciones. ¿Ok? Así. Muy bien. Y vean. Ok. Ahora vamos a hacer los ojos, porque necesito primero hacer los ojos
para hacer después el corazón. Y eso va con color azul. Ok, miren, así quedó. Vamos a hacerlo aquí y voy a hacer el otro. Vamos a tejer con el color azul 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago en la vuelta 2 6 aumentos. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos con una cadena y hago un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Terminamos, remato, pero dejo estambre para unirlo al cuerpo, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó y quería ver que si estuviera bien alineado antes de coser. Entonces, ya que junto los dos y los alineo, entonces ahora sí voy a unirlos, ¿ok? Les recomiendo que hagan esto porque luego los pegamos y resulta que no quedaron bien porque no los medí antes. Entonces, por eso no cosí el ojo antes de tiempo, porque necesitaba el otro. Entonces, vean, pellizquito abajo, pellizquito arriba y así uno los dos ojos. Los uno y regreso. Ok, miren. Yo hice un circulito de 3 centímetros de diámetro y voy a hacer esto y vean si quedó el de 2 centímetros el ojo, quedó bonito. Y vean, voy a marcar aquí, ahí, de dónde entra el botón y le voy a hacer una cortadita, vean. Entonces voy a pegar con silicón líquido y vean, lo voy a tratar de que quede en el centro y vean, le dejé una vuelta, casi una vuelta libre y aquí voy a pegar el ojo. Espérenme, voy a tapar, ahí está. Y voy a poner el ojito. Y vean. ¡Ay, está quedando hermoso! Me encanta, de veras. Y lo estoy sacando así de mi imaginación. Bueno, pues sí, de todas es la imaginación, ¿va? Pero ahí está. Entonces, vamos a ver. Entonces, me falta la pancita y me falta el pico. Voy a ver si le pongo patitas. Es que se ve bonito sin patitas, pero también se vería bonito con patitas. Entonces, vean, ya quedó. Entonces, vamos a hacer la nariz. La nariz la vamos a hacer en color amarillo. Ok, vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas. Ay, perdóname, es que el silicón, no sé cómo termina uno embarrado con todo. Vean. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6 y cierro la vuelta. Luego voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. ¿Sí? Y nos da un total de 9 puntos bajos. Espérenme. Aquí ya vean, ya lo empecé a regar. Es un punto bajo, un aumento. Va 1, 2, 3. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado y tejo en la vuelta 3, punto por punto. Son 9 puntos bajos. Así. Está haciendo mucho calor. Salimos a la farmacia. Hay un calorón, pero calorón. Y vean, voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unirlo al cuerpo. Ok, vamos a unir. Ok, entonces le puse tantito relleno y vamos a hacer esto. Lo voy a poner entre los dos ojos. Así. Sí, ¿verdad? ¿Sí se está viendo? Así. Y voy pellizquito abajo, pellizquito arriba. Vean. Ok. Ay, espero que les esté gustando, porque veo como que de repente no les gustan mis tutoriales, mis muñequitos, porque no ven los videos. Entonces ahí es donde yo veo la reacción de ustedes. Y digo, no, creo que no les gustó, porque no tiene ni siquiera tantas vistas, ni me gusta, nada. Entonces ahí es donde me doy cuenta. Ok, y vean, estoy dándole la forma a esta parte, así como triangulito. Y así va a quedar. Ese tono de azul que salió, ay, cómo me encantó. El rosa, bueno, es que todos los colores pasteles que han estado saliendo, ay, no están hermosos. Les dejé si quieres saber dónde compro, si eres de México, ella hace envíos a toda la República Mexicana. Para que si quieres encargarles el estambre, ya nada más me pidas su número de teléfono y yo te lo paso con mucho gusto. Miren. ¿Saben qué? Sí le voy a hacer las patitas. Sí, necesita sus patitas. Entonces vamos a empezar a hacer las patitas. Ok, miren. Ok, entonces vamos a hacer la otra patita. Vamos a hacer... Espérame, es que el estambre se me atora y es donde... Ahí está. Luego se me enreda. Ay, no soy. Ok, vamos a tejer 5 cadenas más una. 3, 4, 5 más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. ¿Ok? Y en la quinta cadena voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3. Y en las flotantes, en las cadenitas flotantes que quedan, voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, cierro la vuelta. En la vuelta 2 es una cadena, un aumento, 4 puntos bajos, 2, 3, 4.
y hago 2 aumentos, va 1, 2, 4 puntos bajos y un aumento. Cierro con un punto deslizado y tejo de la vuelta 3 a la 5, punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Si ven, no estoy contando y no necesito contar. Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 3 a la 5, punto por punto. Y se va a hacer así, miren, como una cazuelita. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Voy a rematar y voy a dejar estambre para unirlo al cuerpo. Voy a rellenar tantito la patita. ¿Ok? Vamos a ensartar. Así. Y voy a alinear. Miren, quedó en la vuelta 2, 4, 5. Entre las 5 y las 6 quedó la patita. Y las voy a alinear de tal manera que estén como abajo de sus ojitos. ¿Ok? Entonces, voy a abarcar 2 a 3 líneas nada más, vueltas, que del ancho de la patita. No más. Porque si no se va a ver como una plasta ahí, pero... ¿Ok? Entonces, lo termino de unir y regreso. ¿Sale? Ok. Miren, ya quedó. Estoy viendo que si en vez de coserle el corazón, pues le pego un corazón con fieltro, pero no sé, estoy pensando. O hacerle algo. Voy a ver. Vamos a hacer... voy a ver, a ver. Vamos a empezar tejiendo dos cadenas y tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, no, que sean 4 puntos bajos. Giro el tejido, subo con una cadena, hago un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, giro el tejido, hago un aumento, tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, hago un aumento y quedan 2, 4, 6, 8. Tejo una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Giro el tejido, hago una cadena y hago dos disminuciones, pero vean. ¿Vieron cómo lo hice? Ok, lo deshago y vean, es jalo, jalo y es una disminución. Jalo y es otra disminución. Giro el tejido, subo una cadena y hago una disminución. ¿Ok? Aquí remato. Y voy a hacer una cadena sin soltar las puntas, jalo. Me queda esto. Y me voy a la parte de aquí. Uno después de que terminé y hago 4 puntos bajos,
Ahí, espérenme. 1. Hago una cadena ahí y ahí mismo hago un punto bajo. Ahí, espérenme. Ahí está. Y tejo 1, 2, 3 y 4. Giro el tejido, subo y hago una disminución. Hago otra disminución. Giro el tejido, subo con una cadena y hago una disminución. Y ya quedó. Vamos a rematar. Y listo. Pueden ponerle la figurita que ustedes quieran. ¿Sale? Ok. Entonces, todas estas las voy a ir escondiendo. Y lo vamos a pegar con silicón. ¿Ok? Para que quede bonito. Ahí está. No, se quedó aquí. Bueno, así las escondo y regreso. Y lo pego en silicón en la parte de en medio de la pancita. Ay, es que esto lo tengo que hacer con paciencia. Ahí está. Corto y regreso. Ok, miren, ya quedó mi corazón. Que es la primera vez que hago un corazón tejido. Y voy a hacer esto. Voy a poner silicón líquido. Y lo pongo aquí. Ok, y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Me gustó muchísimo. Miren, mide. ¿Por qué lo pongo abajo? Es que ahí empieza el 0. Entonces, mide 15 centímetros de alto. Más o menos. Si lo quieres más grande, solo cambia el material y el número del gancho. Y con eso queda. Miren. Le iba a poner pompones aquí, pero no, dije ya se ve como mucho. Entonces vean, espero que les guste. Que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Es algo sencillito para primerizas. Esto es fabuloso porque está muy sencillito y espero que les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.